Chicos y chicas, buenos días. Vamos a partir hoy día al tiro con los contenidos para alcanzar a terminar la parte de desempeño y timing. Deberíamos terminar hoy. En la clase anterior estuvimos viendo ejemplos bien detallados, primero intuitivos sobre los conceptos de latencia y throughput, con el ejemplo de las galletitas. ¿Ya? Y después hacia el final de la clase ya empezamos a ver cómo se aplicaban esos conceptos en circuitos. ¿Ya? Desarrollamos ese ejemplo, está acá en pantalla, donde teníamos una estructura típica que teníamos lógica combinacional encerrada entre dos flip-flops, ya que es la componente fundamental de un circuito secuencial sincrónico, que son los que nos enfocamos en este curso. ¿Ya? Estuvimos analizando caracterizando la latencia y el throughput que se alcanzaba con esa configuración, ya donde veíamos que la latencia tenía que ver, era la suma entre el tiempo de propagación que teníamos entre el flip-flop desde que llegaba al canto, el tiempo de propagación por esa lógica, y el tiempo de setup que estaba definido por ese flip-flop. Eso nos permitía determinar tanto la latencia mínima como el throughput máximo que podíamos lograr con esa configuración. ¿Ya? Después lo que hicimos, pescamos esa lógica grande, que tenía un retardo de 9 nanosegundos, lo dividimos en bloques más chicos que eran secuenciales. ¿Ya? Y aquí empezamos a explorar las posibilidades que teníamos para mejorar el desempeño. ¿Ya? El concepto principal acá era partir en pedacitos chicos y empezar a explotar el paralelismo temporal. ¿Cómo se hacía eso? Poniendo flip-flops en el medio, partiendo de una lógica grande en pedacitos más chicos y haciendo que cada una trabajara como en secuencia. Recuerden que el pipeline es parecido a una planta de ensamblaje. Al ir poniendo flip-flops en el medio, entonces nos permitía aumentar la frecuencia del reloj, lo cual en el fondo nos permitía aumentar el throughput a costa de aumentar la latencia, habiendo razones de aumentar la latencia, que la vamos a ir reforzando con ejercicio. Agregar flip-flops, ya me agrega overhead en el camino, ya. Donde antes no tenía flip-flops, ahora pongo. Claro, me permite poner una murallita ahí que me permite aumentar la frecuencia, pero también me aumenta el overhead, que me demora en mover los datos por ahí. Y el otro problema que había era el desbalance entre las cosas que habían entre los flip-flops. Recuerden que después se dieron cuenta al final de que todos estos flip-flops, por definición, corren bajo el mismo reloj, y la máxima frecuencia de ese reloj va a estar determinada por el camino más lento, que en este caso era este de acá. Este era el que me determinaba la frecuencia máxima, y todos los demás tenían que correr esa frecuencia, aun cuando sus lógicas en el medio fueran más rápidas que la que estaba acá. Entonces eso nos terminaba penalizando la latencia total del sistema completo, pero nos aumentaba harto el throughput. ¿Tienen alguna duda sobre eso? ¿Nada? De repente uno no sabe si están ahí o estoy hablando solo. Sí, sí. Ya. Miren, ahora para visualizar este tema, que era más parecido como al de las galletitas, acuérdense que habían varias cosas en el medio, sobre todo cuando se empezaba a caracterizar throughput. Ya, volvamos al ejemplo y veamos esta configuración de acá, donde teníamos solo lógica combinacional entre dos flip-flops. Veamos cómo se comportaría el sistema temporalmente. Por ejemplo, si tenemos ciclo de reloj y por poner algo les puse un número nomás aquí para identificarlo, para que sea más fácil visualizar. Ya. Digamos que el sistema parte en el clock 0. Ya, pueden haber más relojes por acá, solamente que el 0 es la referencia donde lo vamos a evaluar nosotros. Ya. Supongamos que en la entrada, en el
en el ciclo 0 toma un valor A, cualquiera. ¿Ya? Cuando llega el canto de reloj, yo le dije a la entrada, vale A. En ese mismo momento, ¿cuánto vale aus, esta señal de aquí? Al momento que llega ese canto. X. ¿Ya? Aquí de nuevo, recuerden que las X tienen sentido distinto. En ese caso no significa un don't care, sino significa un que yo no sé, está indeterminado. Porque tenía un valor antes de que llegara al canto. ¿Ya? Pero yo no lo puedo saber. Y out También. también es. ¿Ya? En el ciclo 1, digamos, ¿qué pasó con el A cuando llega este canto de aquí? El A se propagó por la, ¿Ya? Ya la pasó parte hacia lógica. acá. Claro. ¿Y cuánto valdría aus ahora? O sea, depende de lo que se hizo con A, pero depende. Sería una función de A, porque va a depender de la lógica que haya. Pero ya no va a estar indeterminado porque entró A generó todos los cambios, entonces aus tiene un valor asociado a. ¿Ya? Y la salida tendría X. ¿Ya? Pero no tenga aquí en el ciclo 1, ya pasó. ¿Ya? Entonces el in yo no necesito tener el mismo valor, entonces lo que puedo hacer es poner un valor B, otro valor. Entonces en el ciclo 2, ¿cuánto valdría aus? O sea, perdón, out, la salida. aux de A. ¿Ya? Ahí se habría propagado el resultado que estaba asociado a, ya pasó a la salida. En este caso vamos a tener una función de B, ¿ya? Y yo puedo poner otro valor C en ese momento. En el ciclo 3, este sería el valor de B, el A ya se usó, no sé para dónde se fue. Este sería el auxiliar de C, y aquí yo podría tener un valor D. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me demoro desde que yo pongo contando estos ciclos, desde que pongo el valor de A, 2 ciclos después voy a tener el resultado de salida. ¿Por qué? Porque estoy usando esos flip-flops ahí. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí. Fíjense que hay aquí hay un temita, que aquí es donde empezaban a ver, acuérdense que el throughput empezaba a aumentar mientras más tiempo pasaba. Fíjense que aquí, en esta parte de acá, yo puse el valor de A y tengo estos ciclos de acá que están muertos porque no están haciendo nada útil con respecto a ese valor. Entonces me están agregando un poco de retardo y por ahí se va viendo la latencia. Me demoro más en sacar un valor que si no tuviera estos flip-flops. ¿Ya? Ahora veamos ese mismo ejemplo, que es el que habíamos resuelto la otra vez, con pipeline. Donde ahora tenemos, pusimos estos flip-flops acá en el medio. Es el mismo path. La salida no debería cambiar eventualmente, solamente que pero sí va a cambiar su valor temporal. Lo mismo de recién. Tenemos un relojito. 0, 1, 2, 3, 4. Digamos que en el ciclo 0 la entrada vale A. ¿Cuánto valdrían las señales auxiliares y la salida? X.
No lo sé porque estaban haciendo algo antes que no estaban asociados a. En el ciclo 1, A se pasó por acá. ¿Cuánto valdría AUS 1? Algo que sería función de A. Como ya capturé el A y ese A se está propagando por el pad, entonces yo puedo poner en la entrada un valor B, cambiarlo. ¿Y cuánto valdría AUS 2 y las demás? X. Todas esas se van a mantener en X. Fíjense que yo partí del ciclo 0 y yo puse el valor de A. Ya lo tengo capturado, pero como tengo varias etapas de pipeline, ese se va a demorar en llegar a la salida. Entonces todos estos pads de aquí, todas estas X que van a ir quedando, de hecho aquí igual van a ver X, es lo que me demoro yo en llenar el pipeline. Y eso es lo que me penaliza al principio. Si yo hago pocas entradas, o sea, un par de ciclos nomás, entonces el pipeline probablemente no sea tan conveniente. ¿Ya? En este caso, en el ciclo 2, AUS 1 de B, el A va a pasar para acá. ¿Ya? Y yo puedo poner un valor C. ¿Ya? Entonces al final, si propagamos esto en cada ciclo, yo puedo poner un valor distinto de entrada, y esa entrada se va a ir propagando parte por parte. ¿Ya? Aquí se va a ir al B, C, D, entonces de A, de B, de C, y recién en el ciclo 4, A afecta la salida. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, tengo que pagar toda esta penalización de aquí, pero una vez, fíjense que aquí tengo, el throughput era resultado por unidad, por ciclo, o por unidad de tiempo. Aquí pasa un ciclo, no tengo ni un resultado. Pasa otro ciclo, no tengo ni un resultado todavía. Pasa otro, todavía no tengo resultado. Otro, no tengo resultado. Después en el ciclo 4, recién me sale el resultado de la entrada que había puesto 4 ciclos anteriores. Bien. Y a partir de ahí, si yo voy en cada ciclo poniendo un valor distinto de entrada, me empieza a salir un flujo constante de resultados, uno por ciclo. Bien. Entonces esta penalización de acá, los 4 ciclos de inicialización que tuve que pagar, se compensan si estoy haciendo, o sea, son 4, pero tengo que hacer 100.000 operaciones. Eso no es nada, se vuelve marginal. Ahora si tengo que hacer 10 operaciones nomás, ya es casi la mitad. No sé si vale tanto la pena. ¿Ya? ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? Al tener lógica más chica entre flip-flop, puedo correr más rápido a costa de aumentar la latencia de cada resultado. ¿Ya? Pero puedo hacer mucho más rápido, en general, un montón de resultados. ¿Ya? Uno solo me queda más lento, 100.000 me van a terminar más rápido, en total. ¿Queda claro el concepto? Sí, creo que sí, sí. ¿Sí? Ya. Entonces esto es lo que habíamos revisado la clase anterior, que el pipeline es una técnica universal para explotar el paralelismo temporal, que está orientado a aumentar el throughput. ¿Ya? Es cuando quiero hacer más trabajo por unidad de tiempo. Eso es lo que es como de grupo. Ya tengo un montón de trabajo que hacer y quiero terminarlo lo más rápido posible. Pero no me interesa tanto como cuánto me voy a demorar en hacer una sola de las tareas que tengo que hacer. ¿Ya? La gracia que tiene por eso se llama paralelismo temporal, es porque no requiere replicar hardware, que sería lo de ir creando réplicas de múltiples unidades para hacer más trabajo en paralelo. Es como una forma barata de aumentar eficiencia. ¿Ya? Sin embargo, el uso de paralelismo siempre se gana por un lado y se pierde por otro. Viene por el costo
en términos de desempeño, de aumentar la latencia de cada resultado, y por supuesto también requiero flip-flops, que me va a aumentar el hardware. Ya, y esto es lo que habíamos dicho, el throughput es algo que yo quiero maximizar, y la latencia es algo que yo quiero minimizar. Normalmente, la gran mayoría de las veces, esos dos objetivos entran en conflicto. Entonces tengo que tener muy claro qué es lo relevante para mi sistema. Y muchas veces eso viene dado por la aplicación o por el tipo de aplicación. Algo que hemos estado viendo desde el principio del curso, incluso antes que diéramos las clases formales, siempre hay trade-off, todo relativo. Van a tener que preguntar cuál es mi objetivo particular. Y eso que aquí estamos hablando solamente de desempeño, no estamos metiendo cosas de costo, tamaño, potencia, consumo energético. Y se vuelve más complicado todavía. Entonces, como ejemplo, también lo mencionamos la otra vez, como para ir introduciendo un poco más a nivel de sistema estos términos. Si teníamos la plaza peaje, desde el punto de vista de la plaza peaje hay un taco gigante y la plaza peaje va a estar feliz porque estamos utilizando, los trabajadores no tienen tiempo ocioso, están así flujos constantes, puro reciba plátano. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de ellos es el throughput lo que interesa. ¿Cuántos autos atendemos por unidad de tiempo? ¿Ya? Entonces dijimos que la plaza de peaje va a estar feliz, pero ese pobre individuo que está ahí no le interesa cuánto es la tasa que están haciendo, a mí me interesa el tiempo que yo voy a estar aquí esperando poder pasar. ¿Ya? Y normalmente se empiezan a generar estas cositas que se llaman literalmente cuellos de botella, donde tienen un flujo grande que tiene que pasar se va angostando el camino, y ahí empiezan a competir entre ellos. Entonces, por ejemplo, ese autito de aquí, en este caso están sonados porque hay competencia. ¿Ya? Entonces, supongamos que el comportamiento de un conductor normal va a tener que tratar de pasar, apenas pueda, se va a empezar a tirar la punta del auto ahí para que pueda pasar. Y el que es más tímido potencialmente se puede quedar ahí esperando hasta que se desocupe y puede estar ahí horas y horas y horas. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de configuraciones, no, no garantiza el tiempo que va a estar un solo individuo. Digamos ahora que esos autitos son bytes o son trabajos, son resultados que tienen que pasar. O lo que pasa en su red. En su conexión a internet hay un montón de tráfico compitiendo. ¿Ya? Nada le garantiza qué cosa va a llegar primero si están viendo películas y jugando y bajando un archivo y escuchando música al mismo tiempo. Bueno, más o menos ocurre algo como esto. Y eventualmente, si están haciendo muchas cosas, se les va a empezar a cortar una de las partes. O se corta el video o se corta el audio. En ese caso, no se les, una red de internet que funciona más o menos así, aumentando, maximizando el throughput, no les garantiza cuánto se demora en llegar un paquete que viene a otro lado. De hecho, ni siquiera les garantiza si va a llegar. Es completamente normal que los paquetes nunca lleguen, siempre que mantengan el throughput constante. O sea, lo más alto posible. En el mismo ejemplo aquí, a la concesionaria de peaje le interesa, o no importa, yo tengo que estar cobrando lo más posible, no me interesa si el autito que está aquí esperando se quedó para siempre o qué le pasó, me interesa mi flujo. ¿Ya? Latencia, throughput. Mismo sistema, dos objetivos distintos dependiendo de para qué se está usando. La otra vez estuvimos viendo este ejemplo, igual, como ya acercarlo un poquito más a la práctica. Por ejemplo, tienen aquí un video. Ya, un video de una operación endoscópica, donde obviamente está el cirujano y tiene una manguerita adentro de un órgano y obviamente no se puede meter dentro del órgano, así que está operando, moviendo sus cosas en base al display que está viendo en la pantalla por medio de la camarita. Ya, si vieron el video que les dejé en un link, ya saben más o menos cómo, a grandes rasgos, funciona el video, un display. ¿Lo vieron?
¿No? No, profe, yo al menos no. A ver, espérenme. Pero tienen un display aquí. Imagínense que algo bien bajo serían, tienen... si le dicen que tienen una resolución de 640 por 480 es porque tienen 640 por 480 píxeles. Y un píxel es un puntito de la pantalla. Me dicen que eso es súper bajo, o sea, es ridículamente bajo como para una cámara de este tipo. De hecho, son como Full HD y harto brillo y todo eso. Ya, pero para poner un ejemplo, 640 por 480 y les dicen que tienen que tener 30 frames por segundo. Entonces estos píxeles se van dibujando uno por uno. Así. Cada ciclo de reloj va dibujando uno de estos píxeles. Después va así, se va dibujando la otra línea, se va dibujando la otra línea, cada píxel. Y ahí va todo el rato así. Hasta que completa las 480 líneas para abajo. Ya. Y después cuando llega abajo, vuelve para arriba y empieza a dibujar otra más. Pero nunca, no es que estén mostrando la imagen completa, sino que se va dibujando en forma dinámica. Tan rápido que pareciera que uno estuviera estático y que todo fuera fluido. ¿Ya? Pero en realidad los puntitos se van dibujando uno por uno. Entonces si tienen 640 por 480 y quieren tener 30 cuadritos de 640 por 480 por segundos, ahí pueden sacar la cantidad de píxeles que tienen que dibujar por segundo y pueden sacar la frecuencia del reloj. Bien. El tema es que esto, para que se vea, esto requiere una sincronización pero precisa, o sea, tiene que llegar cada píxel cada 72.5 MHz, por decir algo. Ya, no puede ser más, no puede ser menos. Ya, tiene que ser exactamente cada 72.5 MHz. Yo tengo que tener el color del píxel para poder mostrarlo en pantalla. Si no tengo el color, cuando me llega el reloj, voy a tener que mostrar cualquier cosa. Y se me va a echar a perder el display o lo que estoy visualizando. Ya, va a perder coherencia. Entonces eso requiere como una garantía estricta de tiempo. No me puedo pasar. Eso sí estoy haciendo un live stream en vivo. Y aquí, fíjense que es, por ejemplo, cuando ven YouTube o Netflix, si se han dado cuenta, como que si ven el marcador de play, digamos, como que va teniendo va avanzando antes, se va llenando como gris, antes de empezar a mostrar. ¿Se han dado cuenta de eso del buffer que tienen? Sí. Que a veces de repente incluso se les corta la conexión y les sigue mostrando un buen rato. ¿Ya? Porque eso tiene un buffer que guarda un par de segundos, digamos, y una vez que se asegura que tiene lo suficiente, lo empieza a mostrar. ¿Qué les permite eso? Que si hay alguna falla o empiezan a haber más retardos, eso se los va a absorber. ¿Cuál es el problema con eso? Es que están viendo el video desfasado, que a ustedes no les interesa mucho, pero por ejemplo si están haciendo un live, ¿ya? Como televisión en vivo, digamos, van a tener un retardo, o sea, desde que están transmitiendo hasta que ustedes ven el display, van a tener un retardo asociado, entonces van a tener harta latencia, que quizás para televisión normal no es muy relevante. Pero ¿qué pasa si estoy haciendo una operación? ¿Ya? Y efectivamente lo que tengo que ver es dónde tengo las manos ahora, no me interesa dónde tenía las manos 2 segundos atrás, ¿ya? Sino que dónde las tengo que tener ahora. Entonces en este caso ese buffering no me sirve porque tiene que ser totalmente con menor latencia posible, cosa que yo esté viendo efectivamente cómo estoy moviendo mis manos. Noten que ese pequeño detalle, por eso hay equipos médicos que son con esto, que son completamente distintos. De repente uno va a ver una pantalla Sony y cuesta, no sé, $20.000 y es una cuestión de 10 pulgadas. Claro, porque con aplicaciones médicas que tienen que tener cierta garantía, no es para tenerla en el living. Entonces, si estamos haciendo esto, transmitiéndolo por red, digamos, una red de datos cualquiera,
tengo la cámara, que está acá, y tengo que transmitir esa señal al display. Me dice que, mira, necesito 300 megabits por segundo para poder transmitir este video de un lado a otro. Dicen, ok, no hay problema. Toda esta red tiene una capacidad de 1 gigabit por segundo. Ya, entonces, si lo... Ya, ni un problema ahí. Estamos usando 1/3 de la capacidad que tiene la red. Hay un pequeño retardo, pero eso después se mantiene constante y tampoco es tan relevante como que todavía alcanzo a ver mis movimientos. ¿Qué pasa si hacemos ese cambio de ahí, donde es exactamente lo mismo, el mismo video, misma fuente, mismo formato, mismo display, y lo que hacemos es meterle este nodo acá, que le empieza a meter más tráfico. Ya, recuerden que el de la fuente los va transmitiendo en orden, estoy transmitiendo línea por línea y los píxeles van a ir consecutivos, entonces apenas te llegue uno, tú lo muestras acá y va a estar todo perfecto. En este caso, le estamos metiendo un poco de interferencia con este nodo. Digamos que necesitamos 300 para el video y este le mete 150, pero la red tiene capacidad de 1 giga. ¿Qué diría uno? No, ni un problema. Total, estoy usando menos de la mitad del canal. Está súper sobredimensionado esto. Entonces no deberíamos tener problemas. ¿Ya? Y esto fue lo que habíamos mostrado en la clase anterior, que es lo que pasaba en este caso. ¿Ya? Felices porque estoy aumentando, estoy transmitiendo mucho más datos, estoy subutilizando el canal que tengo disponible, pero se me echó a perder todo el video. ¿Qué creen que pasó ahí? No se quiere que pase más información, se quiere la información original nomás. Así que como que se descoordinaron. Ya no estaba pasando la frecuencia del display, ¿o no? La información no se ha perdido. Fíjese que no pierden información porque están usando la mitad de la capacidad. Menos de la mitad de la capacidad. Pero me dijeron más o menos la respuesta. Quiero que la vayan formalizando. Es que la información que queremos sin interferencia tiene un cierto orden en el que tiene que llegar allá porque se tienen que prender los LED seguidos. Entonces, si entre medio metemos interferencia, se va perdiendo ese orden. O sea, se están prendiendo otras cosas entre medio. ¿Ya? ¿Y qué le afectaría eso? ¿La latencia o el throughput? Eso. Ya. Me estaría afectando la latencia de cada píxel, que yo me demoro a transmitir cada píxel. Sí. Desde el punto de vista del throughput, estamos todos felices porque estoy sacando el mejor provecho al canal. Y es lo mismo con su conexión de internet, que le dicen, no, su conexión es de 200 megas. Bueno, no les garantice que van a usar eso solo para el video a la hora que quieran. Bien. Si quizás como una analogía, vean que tienen, supongamos que hay una cañería aquí. Y le dicen, tienes ese ancho para transmitir agua, y ustedes están metiendo agua por acá y sacando por acá. Entonces, el ancho de la tubería, más o menos sería el ancho de banda. ¿Cuánto tienen disponibles ustedes para transmitir datos? Y ustedes de repente dicen, ya voy a transmitir por aquí, y en este caso voy a transmitir 300 megabits por segundo, cuando tengo 1 giga. Entonces estaría todo bonito. Estoy ocupando esa parte, y me queda toda la batería todavía, o sea, toda la cañería, todavía le puedo meter más cosas. Y como no hay ninguna interferencia, lo que entra por aquí se va derechito y llega exactamente en el mismo orden al otro lado. ¿Qué es lo que hice después? Dije, ok, aquí voy a tener
otra fuente y le voy a meter agua por otro lado. Esa agua va a caer aquí. ¿Y qué pasaría aquí si fuera agua esto? Se pondría turbulenta. ¿Ya? Se pondría turbulenta. ¿Qué pasa? Que los que venían por acá van a empezar a dar vueltas, a hacer como un vórtice y eventualmente, después de este punto para acá, voy a aumentar la tasa de datos. Pero pierdo totalmente el control sobre el orden en que van a llegar. Aquí se pone turbulenta, empiezan a competir las cosas, uno se devuelve, van para atrás, empiezan a mezclar y después, claro, la tasa de datos me aumentó, pero no tengo ni una garantía de qué datos eran. Eventualmente van a llegar todos los que mandé, pero separados, mezclados, en qué orden. Y eso es justamente lo que pasa en este concepto. No tengo buffer, me interesa la latencia porque tengo que tener el mínimo retardo desde la fuente hasta el destino. Y aún cuando estoy pescando el canal, fíjense que cuando digo gigabit por segundo o megabit por segundo, me dice la cantidad de datos, no me dice de dónde vienen los datos ni en qué orden están llegando los datos. Estoy escupiendo datos nomás y tengo esta capacidad de escupir datos. ¿Ya? Después de dónde vienen las fuentes, cómo chocan, cómo compiten entre ellos, me va a determinar qué representan esos datos y en qué orden van a llegar. Pero desde el punto de vista del throughput o del ancho de banda en este caso, no me interesa, yo te estoy dando la capacidad de datos que yo puedo transmitir. No te puedo garantizar de qué van a ser esos datos, ni en qué orden van a llegar. Entonces en este caso es una aplicación de donde lo que me interesaba más era la latencia, más que el throughput. Ahora si se acuerdan de la primera clase, cuando recién empezamos a introducir estos temas, aquí nos empezamos a dar la vuelta y a retomar un poquito. Una centésima de segundos de retardo en la activación del airbag puede ser la vida entre vida y muerte. ¿Qué es lo que me interesa ahí? ¿Latencia o throughput? Latencia. ¿Ya? Me interesa, y vayan pensando en la práctica, ¿me interesa cuántas veces se puede abrir el airbag por segundo? Intuitivamente, ¿por qué no me interesaría tanto eso? Porque rara vez vaya a tener un accidente. Exactamente, ese es un tipo de sistema en que no puedo utilizar cualquier cosa, porque el airbag ojalá nunca lo vaya a necesitar y nunca se vaya a activar. Pero cuando se tenga que activar, tengo que garantizar, pero por todos los medios, que funcione en el tiempo adecuado. Y ojalá nunca lo tenga que activar. Ya no es como un botón que van a estar apretando cada rato o algo que va a estar así como abriéndose y cerrando. Tiene que ser una vez y cuando funcione esa vez tiene que funcionar bien. Y ahí es donde empiezan a ver cuál es la diferencia entre aplicaciones específicas. ¿Ya? Normalmente casi todos la masa de productos vienen orientados a throughput. ¿Ya? Sobre todo los procesadores que tienen en su computador o todo el tipo de procesadores que tienen en el teléfono, todo eso, están principalmente orientados a throughput, a la cantidad de cosas que pueden hacer. Pero por eso mismo pueden tener el computador viendo videos, bajando cosas, escuchando música y escribiendo un texto. Y de repente como que están viendo, están moviendo y están haciendo muchas cosas y se les queda pegado, no sé, la herramienta de diseño. Porque es súper pesada y se queda pegado o están escribiendo y de repente no les escribe y de repente les tira todo de una, así como todo lo que escribieron en el Word o en LaTeX, no sé. ¿Eso por qué? Porque están orientados a throughput, a multitasking. ¿Cuántas cosas puedo hacer por unidad de tiempo? Y si se atrasan en una u otra, bueno, a lo mejor ni siquiera se van a dar cuenta. Lo mismo, por eso están llenos de buffers cuando transmiten en internet la música, en Spotify y todas esas cuestiones, como que guardan un buffer. Incluso si desconectan la señal, van a tener un par de segundos que van a seguir escuchando porque habían datos que estaban guardados. Entonces eso les da la ilusión de que está todo en streaming y es como
todo es instantáneo. Ya no hay ningún retardo porque no lo alcanzo ni a notar. Ya. Quédense con esa imagen, pero en este caso, latencia. Lo único que me importa es latencia, no me interesa el throughput si es el sistema más ineficiente del mundo, porque en este punto mi eficiencia es que se responda en el tiempo correcto. No me interesa, de aquí es donde empiezan a ver, no me interesa si es caro, no me interesa si es ineficiente, no me interesa cuánto consuma. Mi criterio es que tiene que funcionar en el tiempo correcto. Y asegúrame de eso. Otro ejemplo, como para ir acercando cómo estas cosas influyen en la tecnología actual, siempre has preguntado tu laboratorio y todo de la parte de hacer videojuegos. ¿Ya? ¿A alguien le suena el concepto de ray tracing? Sí, ¿Sí? ¿Qué consiste más o menos? básicamente desde el punto de la cámara se disparan rayos y se ve dónde se reflejan y luego donde llegan también se disparan rayos y así sucesivamente para formar una imagen con distintas iluminaciones. Ya, exacto. Súper. Ya. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el video recién de el video de la operación esta endoscópica, teníamos una cámara y lo que hacía la cámara capturaba una imagen y mandaba esa imagen tal cual al display. El display lo único que tiene que hacer es mostrarla. Que le dice, mira, la cámara le está diciendo, este píxel es rojo, este píxel es rojo, este píxel es un rojo más clarito, este píxel es amarillo. Entonces el display recibe ese dato y lo muestra. En el caso que uno está haciendo, por ejemplo, videojuegos o películas con efectos especiales, hay que generar el color de cada píxel. Entonces, como bien dijo su compañero, cuando se hacen imágenes sintéticas, digamos, hay que estar haciendo cálculos y fíjense, cada píxel tiene que tener un color definido y tiene que estar relacionado con los vecinos para que tenga coherencia la imagen. En el caso del ray tracing, a súper grandes rasgos, como bien decía su compañero, se trata de mostrar acá, esto no tiene nada que ver con el curso, solo para poner un contexto. Entonces lo que busca hacer es imágenes más realistas. ¿En qué sentido? Como que tienen aquí el punto de vista, digamos. Y se dispara un rayo de luz como si ustedes, como que aquí están ustedes. Y aquí están viendo el objeto. Entonces imagínense como que disparan un rayo de luz del ojo y vienen acá y se encuentran con que ese rayo, que es como abstracto, digamos, virtual, chocó con ese objeto. Si este objeto es metálico o es un espejo o algo así, la imagen se va a reflejar. Y dependiendo del material, ese rayo se va a dispersar por distintas partes. Entonces digamos que, por poner un ejemplo, llega el rayo, choca aquí y dice, ahí ese se refleja para acá. Y entonces lo tiran, esa parte del rayo choca con ese, que es otro objeto. Este también es reflectante y ese choca de vuelta. Ese chocó aquí de nuevo y se va así y empieza a dar vuelta aquí. Y ahí eventualmente se va para afuera. ¿Qué efecto creen que tendría eso? Utilizaría muchos recursos. ¿Ya? Claro, pero visualmente lo que está haciendo esto es como si estos fueran imágenes reflectantes. Bueno, se estarían reflejando entre ellos. O sea, este vería un reflejo de este objeto de acá y este vería un reflejo de este de acá. Por otro lado, justamente si tenemos un montón de objetos acá, por ejemplo, ese rayo, este que habíamos tirado el tiro, también se va a tirar para acá, ese también va a ser como un espectro completo de haces. ¿Ya? Y todo eso van a estar reflejando. Y entonces el color de ese píxel de aquí, por ejemplo, va a depender de los reflejos de ese y de ese. Todas las cosas que estén llegando, todos los rayos que estén llegando a ese puntito. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener que hacer un montón de cálculos para determinar el color de ese píxel. Pero ¿qué es lo que nos permite hacer eso? Imágenes de ese tipo.
hay un montón de cálculos metidos ahí, y por eso normalmente, o sea, a ver, 99, digamos como el año 2004, 2005, por ahí tiene que haber sido. Cuando estaba en el pregrado yo tomé un curso de computación gráfica donde la parte final era hacer esto. Hay un montón de matemática metida, geometría y todo eso. Y para hacer un render de una imagen de ese tipo, teníamos que tener el computador como 2 días más o menos haciendo cálculos en un programa C++. Ya, y eso con el algoritmo más charchita que había. Ya, y había que determinar, por ejemplo, el grado de reflectancia, ya no me acuerdo qué es lo que era, pero refractancia, la porosidad del material, porque si no es metal y es más áspero, digamos, como que los rayos se dispersan más. Si es un metal como bien pulido, digamos, como que es más, se concentra más el rayo, no se dispersa mucho menos. Entonces, si se dan cuenta aquí, aquí estuvo un buen rato rebotando para determinar qué se reflejó acá, después se refleja de vuelta acá. Y ahí se van haciendo ese tipo de efectos. Fíjense aquí también que tienen el reflejo en el piso de las esferas. Y el piso también se refleja en las esferas. Estas también están aquí. Fíjense que se van reflejando acá. ¿Ya? Bonito para efectos artísticos. Hace 15 años atrás, esto podía demorar 2 días en hacer una de esas escenas. Dar un efecto realista, y justamente por eso, no sé, las películas de Pixar, por ejemplo, tienen que pasar meses y meses porque tienen que ir haciendo cuadro por cuadro por 2 horas, digamos, la película completa, y se demoran meses en hacer el renderizado. ¿Por qué ponía eso? Porque hace poco empezaron a salir, bueno, el año pasado, las GPU con capacidad RTX, que justamente su punto de venta, que no sé si se ha probado que realmente están así, era que eran capaces de hacer ray tracing en línea. Recuerden que lo que les decía, para hacer un cuadro uno se podía demorar días en eso. La idea de esto es que podían ir haciéndolo, ese tipo de efectos en línea, justamente con la venta de hacer juegos más realistas. Entonces fíjense en esa parte original, esta imagen de aquí, sin ray tracing, y cómo se vería con ray tracing. ¿Ya? Sin, con. Fíjense que cambia el material, los autos se ven más metal, el metal se ve como metal, se reflejan las cosas. Entonces el punto de venta de este tipo de dispositivos, que eran las GPU nuevas, es que eran capaces de hacer ray tracing en línea. Ya no que tenían que esperar días o horas para hacer un solo cuadro, sino que a medida que fueran jugando, todo eso iba a ser siendo en línea. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estábamos viendo? Fíjense, dejé un videito ahí, que lo vamos a ver al tiro. Pero cuando se trabaja con video, normalmente les dicen, de hecho los que juegan, siempre le dicen cuánto es tu FPS, tu frame por segundo. Entonces, mientras más frame por segundo alcancen, va a ser mejor, va a tener mejor hardware y van a ser más bacanes. Pero ahora el frame, cuando se habla de frame, es la pantalla completa. Recuerden que nosotros dijimos que si estamos viendo como algo en vivo, esta imagen se va a ir dibujando así. Y va a tener cierto orden, y si yo pierdo ese orden, perdí el píxel nomás y ya no tengo nada que hacer, pues lo perdí. ¿Bien? Pero esto es el frame. Todo ese cuadrito es el frame. Y cada uno de esos frames tiene millones de píxeles. ¿Ya? Entonces, lo que hace el dispositivo de video es justamente determinar cuál es el color de cada uno de esos píxeles en el frame. Cuando completo todo el frame, entonces eso lo muestro y después paso a dibujar el otro. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí cambiamos de métrica desde el píxel al frame completo. Entonces, si vemos eso de ahí,
Fíjense acá. ¿Están viendo video ahí, cierto? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Fíjense que este es simplemente un video antiguo, de hecho, de aplicación de Ray Tracing más moderna. Ya no me demora un día en generar el frame. Profe, ¿puede Pero mandar el fíjense, link del video por el chat? ya. Se ve Entonces, medio pegado. ya. Es pegado en todo caso. No, pero lo segundo, como que se nota que no está fluido. Sí, no es igual, es medio pesado. Y ahí lo mandé. Y ahí lo pueden ver local. Pero sí. Fíjense que cuando están moviendo, están cambiando el punto de vista, digamos. Fíjense, miren. Bueno, que no sé qué tan en línea ven esto. Pero fíjense cómo se va llenando el... Ese pero ahora no lo está compartiendo. Ah, chuta. Ya lo están viendo local, ¿sí? Que se vea bien esto, por lo menos medianamente fluido. ¿Ahí sí? Sí. Fíjense que cada vez que que se mueve la imagen, ahí lo puse en pausa por si acaso, tengo que rediseñar la imagen completa, hacer todos los cálculos. Es porque, recuerden que es como el rayo, cómo viajan los rayos va a depender del punto de vista, porque yo tengo que dibujar la parte que estoy viendo, no me interesa, si estoy viendo el auto de frente, no me interesa verle los detalles de atrás. Entonces, cada vez que se cambia el punto de vista, tengo que replantear la escena y empezar a dibujar de nuevo. Pero fíjense cómo se va llenando. ¿Ven un orden, un patrón de orden en cómo se van pintando los píxeles? Fíjense que ahí le están cambiando como el metal, el tipo de luminosidad, dónde está el sol en ese caso, por ejemplo. Pero fíjense que no hay un patrón de orden en cómo se van pintando. ¿Por qué pasa eso? Veamos si... Ya, nosotros dijimos recién. Estoy compartiendo, parece. Nosotros dijimos recién que normalmente el display se va a ir dibujando así. Los píxeles van a ir así, y eso es cuando se están mostrando. ¿Ya? Sin embargo, en este caso vimos que cuando una vez que yo muevo la cámara, tengo que empezar a generar la imagen, y esto se empieza a llenar. Primero termina ese píxel, después ese, y se va llenando así más o menos, apenas van estando listos. ¿Por qué pasa eso? Porque justamente yo no sé el color del píxel y tengo que hacer un montón de cálculos para eso. Si justamente hay un punto de convergencia donde convergen un montón de luces y llegan un montón de haces de reflejo. Por ejemplo, justo dentro de un paisaje hay una pelotita de cristal en el medio y ese tiene que reflejar todo. Obviamente ahí me va a demorar mucho más en calcular que un pedazo que tenía un color plano, donde no llega ninguna luz, entonces lo puedo dibujar al tiro. ¿Ya? Por eso en ese caso le está diciendo, mira, yo te voy a dibujar el píxel, apenas lo tenga listo te lo muestre. No te puedo asegurar cuánto me va a demorar.
porque va a depender de todos los cálculos que tenga que hacer, con la complejidad de la imagen, cuántas luces voy a tener, si aparece un objeto nuevo, probablemente se va a cambiar. Cambio el foco del punto de vista, y probablemente toda la parte relevante con los detalles ahora va a estar en otro lado, o puede hasta desaparecer. Bien. Entonces, de ese punto de vista, ¿qué creen que me interesa? ¿El throughput o la latencia? Cuando hablamos de FPS, frame por segundo. Esta es una pregunta conceptual que Throughput. digo exactamente. ¿Qué pasa? Throughput. El throughput. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que me interesa? Estoy hablando de frame. En que necesito cargar la mayor cantidad de puntitos en el menor tiempo posible. ¿Ya? Como que debo renderizar todo. Entonces, Ok. más que como la duración que puede tomar, cuánto se demora uno en cargar, como que debo aumentar la cantidad de puntitos que estoy cargando. Ya, exacto. A nivel de frame, no me interesa que vayan llegando en orden, porque si tengo 30 frames por segundo, digamos, tengo uno partido por 30 segundos. Uno partido por 30 segundos. Y tengo todo ese tiempo para generar un frame. ¿Ya? Porque tengo que tener 30 cuadros por segundo. ¿Ya? Entonces tengo uno partido por 30 segundos y ahí tengo que generar el frame. Dentro del frame no me interesa en qué orden lleguen los píxeles, me interesa que el frame esté listo en esos 30 en este periodo de tiempo. ¿Ya? De ese punto de vista me interesa el throughput. De nuevo, porque como vieron, no me interesa, van a estar voy a inventar el píxel apenas esté listo. ¿Ya? No me interesa en qué orden, no me interesa nada de eso, quiero que todos estén completos cuando se cumpla el tiempo. Pero a nivel, digamos, de usuario, o a nivel ya de sistema, ¿me empieza a interesar la latencia también o no? Porque tiene que haber una coherencia temporal, pues para que sea video tiene que ser fluido, no me sirve mucho si estoy jugando, por ejemplo, y un frame que viene más adelante termina antes, y lo muestro antes que el que... A ver, claro, si un frame que corresponde a un tiempo después termina antes que uno que venía antes y los voy cambiando de orden. ¿Se entiende la idea? O sea, tengo a granularidad de frame, no me interesa en qué orden estén hechos los píxeles, pero sí tengo que tener un tiempo máximo para cada frame. Porque tiene que haber una secuencia temporal. ¿Ya? O sea, no me sirve mucho que un frame, por muy detallado que esté listo 2 minutos después de cuando lo tenía que mostrar, porque ya pasó toda la secuencia. ¿Ya? Entonces, en ese caso, como todo, lo que hemos visto es relativo y las cosas son más complejas. A veces me interesa la latencia, a veces me interesa el throughput, a veces tengo que llegar a un compromiso entre los dos. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, decimos que tenemos un display de 4K, que esa por definición es 3840 por 2160 píxeles cada frame, y tiene que operar a 60 frames por segundo. En este caso no nos interesa mucho en el orden que estén los píxeles en el frame, como lo veíamos recién, van a estar listos cuando estén listos. Pero tenemos que asegurarnos de que todos los píxeles del frame tienen que estar listos en 16 milisegundos. Dentro de estos 16 milisegundos, haz lo que quieras con el orden de los píxeles, pero una vez que lleguen esos 16 milisegundos, el frame tiene que estar listo. Si me paso de eso, ya no me sirve porque perdí toda la secuencia temporal. O perdí un frame, o muestro un frame terminado medio y se me va... ¿Qué es lo que pasa? No sé cuándo ven Netflix. De repente como que está en todo en HD y de repente se ve todo pixelado y después vuelve. Pero no le sirve mucho si ya fueron 30 segundos que se echó a perder el frame y de repente le dicen, oh, ahora sí que lo terminé. No sacan nada con volver atrás y que le muestren el frame que ya se perdió.
¿Ya? Entonces en ese caso se llegan a hacer métricas más complejas donde tenemos una mezcla entre latencia y throughput que va a depender de la granularidad. En este caso no me interesa la latencia a nivel de píxeles, sí me interesa la latencia a nivel de frame. Lo mismo que si estamos en el ejemplo del peaje recién. Claro, a nivel, si me preocupo solo del throughput, puede haber que eventualmente hayan un par de personas que están en la cola y nunca salieron. De hecho, estuvieron ahí horas y horas hasta que se aburrieron y se fueron. A nivel del peaje no les interesa, ni siquiera lo van a ver. Porque ellos lo único que vieron era que gente pasaba y pasaba y pasaba, ¿no? Un sistema más bien diseñado tendría que decir, mira, voy a tener máximo throughput, pero te voy a garantizar que un usuario no va a esperar más que esto. Y eso sí sería un poquito más eficiente. ¿Vale la pena hacerlo o no? Va a depender de la aplicación. Su conexión de internet ni se imaginan la cantidad de datos que pierden, es súper ineficiente. Hoy un montón de reenvíos, venía el dato de video, se fue por otro lado, nunca llegó, hay que pedirlo de nuevo. Ahora todo eso pasa a nivel de gigabits por segundo que ni se dan ni cuenta. Pero hay un montón de cosas atrás en que datos que nunca llegan y eso es totalmente normal. De hecho está diseñado así el protocolo, con pérdida de datos. Ahí tenían otro dibujo en las slides, me di cuenta que había puesto mal un link, pero justamente la otra vez, de coincidencia, cuando estaba viendo este tema, empezó a salir no sé si conocen ese juego. Por supuesto que sí, Sí. pues, profesor. ¿Sí? En efecto. ¿Jugaron el original? El antiguo y el nuevo. Ya. Entonces, si se dan cuenta, gracias a ese tipo de cosas, este juego del 96-97, que sacaron un remake ahora, y si se dan cuenta, no es el mismo juego, pero fíjense las capacidades de gráficos cómo cambian simplemente por temas de ir mejorando el throughput. Ya. Entonces todas estas cosas que estamos viendo en cierta forma uno los ve como un poquito unos sumadores, un multiplicador o cositas chiquititas, pero todo eso va sumando. En este caso la capacidad de calcular más detalles de los píxeles y más píxeles por unidad de tiempo les permite ir mejorando las capacidades gráficas. Lo pueden ver, no sé, por los efectos especiales de las películas, incluso en las películas animadas. En particular los juegos ahora son, bueno, siempre fue así, pero ahora ya está claro que son los que están llevando la industria. O sea, recuerden que siempre es como, casi todas las cosas históricamente es como que uso militar, y después de ahí se empiezan a derivar cosas al usuario común. Que, por ejemplo, el horno microondas, trajes de natación de competición olímpica, cosas de ese tipo, el taladro, herramientas inalámbricas, todos derivaron por usos militares o espaciales. En este caso, la industria de videojuegos está hasta la plata que está moviendo, que es la que está llevando la batuta en el desarrollo tecnológico, por lo menos en términos de computación de alto desempeño. Estas cosas, por ejemplo, la GPU que hay ahora, justamente van por ese lado, cuántos píxeles con más detalles puedo dibujar por unidad de tiempo, y manteniendo el FPS, digamos. Y también una mezcla entre latencia y throughput. Entonces generan eso, todas las GPU modernas están orientadas a eso, y de pasadita, mira, y estas cosas también las podemos usar para trabajar en secuencias de ADN. ¿Ya? Pero normalmente no se diseña la tecnología como para trabajar en ADN o computación de alto desempeño, digamos. Por eso es, más allá de mostrar con algo entretenido, ahora en estos días, literalmente la industria de videojuegos es uno de los drivers, digamos, de los que están empujando el desarrollo. Primero asegurémonos de hacer las cositas en animaciones y de ahí vemos cómo la podemos usar para las demás cosas. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial igual deriva de esto, justamente por lo mismo, porque la inteligencia artificial se usa harto como para hacer los jugadores automáticos, como para jugar contra la máquina. Pero a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Ahí véanlo, hay varios, les dejé un video ahí como de ejemplo, pero si buscan detalles van a ver la comparación uno a uno y se van a dar cuenta que no es solamente la parte de cómputo, no es solamente por el gráfico, sino que tiene que ver con la física de los personajes. De hecho hay varios videos que hacen comparación uno a uno y muestran cómo estos monitos, estos de acá que estaban hechos por cuadraditos, que eran como super polígonos,
también tiene movimientos más realistas, como mover el brazo, por ejemplo, cosas tan simples que antes eran como mover un tronco, ahora como que sí tratan de emular el comportamiento de los músculos. El pelo siempre ha sido lo más complicado, el algoritmo de dibujar pelo con el viento, o árboles, el pasto igual, que son cosas que más encima están como en el background, ni siquiera son como del paisaje de adorno, pero esos son súper complejos. Probablemente de las cosas más demandantes computacionalmente. Y hay un montón de matemática detrás también. Así que si a alguien le interesa ver temas de videojuegos, crean que necesitan estudiar electrónica, computación, física y un montón de cosas más. Ya. Pero todo eso va dado por la capacidad de cómo voy tomando sistemas y lo voy diseñando a medida para tener cierto desempeño. Entonces, en algunas aplicaciones, el usuario se puede preocupar acerca del throughput, en otros casos acerca de la latencia, que sería el tiempo de respuestas. Desde que, por ejemplo, tengo un sistema de control, el automóvil, por ejemplo, típico, a mí lo que me interesa es el tiempo de respuesta, sobre todo cuando estoy conduciendo, estoy frenando. No me interesa mucho de cuántas veces podría frenar por segundo, sino que cuando yo apriete la cuestión frene. Y en muchos casos una combinación compleja de ambos, como lo vimos recién. Que necesito maximizar el throughput, pero asegurando que ninguna tarea se demore más que cierto tiempo. Y que hay una palabra clave que es lo que se llama el worst case analysis. Es súper importante porque es lo que nos permite determinar garantías. Y eso tiene que ver harto con lo que se llaman los sistemas críticos, como son los automóviles o las cosas en satélite. Ya, el worst case execution time le quiere decir, mira, bajo las peores circunstancias que pueden ocurrir, yo te voy a asegurar que no se va a demorar más que esto. Y en base a eso recién se pueden tomar decisiones a ver si corre un sistema o no, o las certificaciones. Cuando le dicen que tal dispositivo está certificado por ciertos estándares porque cumple con ciertos requisitos, ahí entramos entre política, legalidad, con los safety integrity level. Una de las cosas por las que todavía no se masifican los autos autónomos, digamos, es porque todavía no han pasado certificaciones de safety integrity, que tienen que cumplir con cosas tanto técnicas como legales y políticas. Y aquí empezamos a hacer un poco ya la analogía o a expandirnos a cuando hablamos de computadores de propósito general, llámense su teléfono, su laptop, su computador de escritorio, todas las cosas que sean procesador, Arduino, el Raspberry, ARM, Intel, todas las que estén basadas en procesador en CPUs, están principalmente orientadas a throughput, a hacer la mayor cantidad de cosas en unidad de tiempo. ¿Qué implica eso? Que van a ser medianamente buenos para todos, pero no van a ser los mejores para una tarea específica. ¿Ya? Y eso lo van a tener un curso completo de cuando se ve arquitectura de computadores, que en una CPU moderna, que obviamente dentro está hecho con puertas lógicas, el objetivo es reducir el tiempo de programas que pueden contener billones o trillones de instrucciones. Incluso cuando corren Word, están haciendo un montón de cosas. Cada vez que presionan una tecla, hay un montón de cosas que están pasando dentro. Señales eléctricas que se propagan. Desde que presionan una tecla hasta que sale ese carácter en la pantalla cuando están usando un procesador de texto, hay un montón de cosas que viajan desde el teclado al sistema de entrada-salida, va a memoria, la memoria la interpreta, la codifica y la manda finalmente la convierte en píxeles que se van a dibujar en la pantalla. Todo eso pasa súper rápido. ¿Ya? Entonces al final de cuentas un CPU, un procesador tradicional, está hecho para maximizar throughput. Traten de hacer la mayor cantidad de cosas posible en la menor cantidad de tiempo. Si quieren hacer, por ejemplo, usar un CPU para el sistema de freno del automóvil, probablemente no es la mejor idea. Usar un CPU, por ejemplo, para un dispositivo médico que sea crítico. Y ahí los invito, de hecho, ahora como está toda la cosa con el COVID y todo esto, hay un riesgo que, de hecho, es bueno que lo lean o que lo pongan en contexto. Toda la gente que está diciendo que no, yo hice un ventilador mecánico basado en Arduino, no sé, serían
¿Ustedes utilizarían un ventilador? Si estuvieran en una condición así que estuviera basado en Arduino. Estuve leyendo algunos como informes de ese tipo de ventiladores que algunos a la larga como que te provocaban daño pulmonar brígido, Sí, sí. porque no tenían la capacidad como adaptarse como a la presión pulmonar y cosas así. O sea, por un lado está, incluso ya tiene las cosas mecánicas y todo eso, pero lo otro está el tiempo, o sea, es crítico. Es como un marcapasos. O sea, por ejemplo, pueden hacer un marcapasos con un Arduino sabiendo que tienen que tener una frecuencia pero súper precisa y tiene que pasar ciertas certificaciones. Entonces ahí lo invito como a mirar eso, todo lo que sea sistema crítico, digamos, que haya riesgo vital o del entorno. Ahí es donde empieza a pagarse esto, porque siempre cuando, la mayoría de las veces, o al principio, empiezan, pero sí, ¿para qué vamos a usar una FPGA, por ejemplo? ¿Para qué estudiamos todo esto si al final pesco un Arduino y con una línea de código hago todo esto que estoy haciendo a mano? Bueno, vayan a usar un Arduino en un sistema de piloto automático. ¿Ya? Hay un montón de cosas, de hecho, hay una, a nivel mundial, si le suena la FDA, que es la organización que certifica los dispositivos médicos en Estados Unidos. De partida, hacer un dispositivo médico toma años y años y años para que sea certificado, que les digan si está aprobado para usarlo. ¿Ya? Con las condiciones de ahora, como que se relajaron esas cosas. ¿Ya? Pero es como una condición de emergencia de que no podemos aguantar, o sea, no nos podemos dar el lujo de hacer el mismo procedimiento exhaustivo, entonces vamos a relajar un poco las condiciones. ¿Ya? Pero tampoco era que cada uno se ponga a hacer en su casa y con una impresora 3D y un Arduino y tener hecho listos los ventiladores. ¿Ya? De hecho, tuvieron que, en el término de relajar, es como que le empezaron a dar permisos a industrias que no fabricaban dispositivos médicos a que sí usaran sus instalaciones para hacer dispositivos médicos. Por ejemplo, la gente que hacía aspiradoras industriales o la fábrica de automóviles, que en cierta forma tienen capacidad de hacerlo, pero nunca estuvieron diseñados ni sus planes estaban hechos para hacer dispositivos de grado médico. Los de las aspiradoras, Dyson era un fabricante súper grande británico, que era de los primeros que le dieron el vamos de ya póngase, adapte su fábrica para hacer dispositivos médicos, después al final se dieron cuenta de que era imposible. Iban a salir para atrás económicamente y no les garantizaba que fueran a funcionar. Que es lo que pasaba, toda la buena intención, después mueren un par de pacientes por un ventilador que no fue bien testeado, a quién le llega la demanda. Ya. Ese es un breve paréntesis para que vayan un poco poniendo en contexto de cuál es la importancia de esto. Ya. Nunca piensen que un Arduino o una Raspberry es la solución para todo. Ya. Y ahí entramos también en la definición, que esta es mi responsabilidad de hablar cuando hablamos de operación en real time o en tiempo real. Bien. Aquí dice mi doctorado en eso, donde tuve que aprender al malo. Ya. No significa, cuando hablamos de operación en tiempo real, no significa que sea súper rápido. Ya. Normalmente hacen eso, es como que yo aprieto el botón y se prendió el tiro. Oh, es tiempo real. O estoy transmitiendo un stream de video. No, es tiempo real porque se ve en línea. Es distinto en línea o streaming a tiempo real. ¿Y por qué insisto en eso? Porque eso está directamente definido con la definición de latencia, o sea, determinado por latencia. Cuando operamos un sistema en tiempo real, quiere decir exactamente lo que veíamos en el airbag. Desde que yo lo activo, yo te garantizo que esto no se va a demorar más de una centésima de segundo. Garantía, eso quiere decir tiempo real. No quiere decir con que sea necesariamente rápido. Pero ¿qué viene? Que si yo me paso ese tiempo, ya el sistema es inservible. No me sirve de nada que esté el resultado correcto si llego un poquito atrasado. No quiere decir que sea más rápido que el ojo que no lo vea. Acuérdense que, sobre todo los que están en el laboratorio, saben que todo esto es un truco. O sea, las cosas nunca están prendidas siempre. Cuando ven display, las cuestiones están siempre haciendo intermitencia tan rápido que para el ojo humano, que funciona extremadamente lento, lo hacen tonto. Y uno ve como que todo está estático. Exactamente lo mismo del video.
nunca ha sido fluido. Lo que hay son imágenes estáticas que pasan suficientemente rápido para que nosotros las veamos fluidas. ¿Ya? Ahora, cuando estamos operando en sistemas electrónicos, digamos, o de automatización, sí nos interesa el tiempo y esas centésimas de segundo extra, que para los humanos son nada, sí son relevantes. Por ejemplo, un sistema de, por poner un ejemplo, de apagado de una planta nuclear en caso de un meltdown. Ya puede ser, no, tengo 3 minutos para que se apague todo. Y eso seguiría siendo tiempo real. ¿Por qué? Porque está determinado por el determinismo. Es decir, que no puedes pasarte de 3 minutos. Si te pasas de 3 minutos y 1 segundo, ya sonaste. Entonces no me interesa decir, en ese caso, mira, si esto funciona, como que la mayoría de las veces debería alcanzar a activarse en 3 minutos. A nivel humano, 3 minutos es extremadamente lento, pero puede seguir siendo tiempo real. Si eso implica que si me paso ese tiempo, sonamos todos. Entonces sáquense de la cabeza que cuando hablan de tiempo real, quiere decir muy rápido. Todo quiere decir en Excel con latencia y que sea predecible. ¿Y por qué igual es importante esto? Por esto de acá. En el contexto que todos los computadores de propósito general, que son los que dominan la industria, o sea, casi todo está orientado a throughput, el mainstream, digamos. Todos los procesadores, casi todas las cosas están orientadas a throughput, a la cantidad de trabajo que puedo hacer por unidad de tiempo. Sin embargo, muchas veces, o sea, este sistema de tiempo real, todo como le decía, conducción autónoma, satélites, robots, esos requieren tiempo. Y por eso mismo es que no puedo usar procesadores de propósito general para ese tipo de tareas. Entonces toda esta parte de acá es uno de los nichos donde no hay industria obviamente, pero hay muchas cosas que hacer todavía. En el caso de los procesadores normales no van a competir con Intel, o sea, no tiene sentido. Orientado a throughput. En el caso de los procesadores de tiempo real, donde no le interesa tanto el throughput, pero sí la latencia, ese es un tema de investigación constante, ¿ya? Donde todavía hay un montón de investigación académica que hacer al respecto. Ya no está resuelto porque es un nicho, es algo que puede ser tan nicho que no le interesa mucho a la industria porque no van a hacer mucha plata con eso aún. Entonces ahí hay un montón de problemas abiertos y es uno de los casos donde entender todo esto de hacer sistemas a medida, donde tengo que decidir dónde poner un flip-flop, me va a hacer la diferencia de desempeño, de si el sistema es usable o no. ¿Ya? Entonces, como resumen, para definir o mejorar el desempeño de un sistema digital, lo primero que tenemos que hacer es tener una definición de cuál es mi objetivo. Quiero que sea el más barato, quiero que sea el más rápido en términos de throughput, o quiero que sea el menor latencia. Y una vez que tenga eso definido recién me pongo a buscar cuáles son las optimizaciones que tengo que utilizar. Bien. Siempre hay trade-offs asociados. Gano por un lado y pierdo por otro. Con respecto a lo que vimos acá, si quiero aumentar el throughput, mediante haciendo paralelismo temporal, poniendo más flip-flops, bueno, voy a necesitar más flip-flops, voy a incrementar el área, también voy a incrementar el consumo, y sabemos que por el overhead voy a incrementar la latencia de una tarea. ¿Ya? Si quiero aumentar el throughput haciendo más cosas al mismo tiempo, donde replico unidades y me pongo a trabajar en paralelo, entonces, claro, aumento bastante el área y el consumo, y por supuesto el costo del sistema. ¿Ya? Ahora, si tengo un sistema con pipeline y me da que, no sé, que con pipeline no me da la latencia, voy a tener que sacrificar throughput. Claro, entonces digo, ya mira, reduzco la latencia y reduzco el consumo y reduzco el costo, porque tuve que sacar componentes, de hecho. Sin embargo, me redujo también bastante el throughput. Si eso es relevante o no, en el caso del sistema de frenado del automóvil, la verdad no me interesa el throughput, así que estoy totalmente bien, mientras que me asegure la latencia. Y más encima es más barato y más chico. Y ahí después empezamos a meter un montón de otras variables al sistema para definir cuál es la mejor solución
para ciertos problemas. Obviamente, solamente se puede optimizar una vez que se asegure que el sistema trabaja en forma confiable, ya, que tiene que ver con todos estos análisis de tiempo que veíamos, y después están las áreas de verificación y testing, que son dos cosas distintas, que son una vez que el sistema está hecho, vamos a probarlo en entornos realistas para ver si efectivamente funciona bien. Ya. Eso era más o menos la parte de desempeño. ¿Alguna consulta o comentario? ¿Todo bien? Sí. Lo que nos queda por ver, voy a aprovechar los últimos minutos, esto es bien rápido, pero simplemente para, ya básicamente como que vimos todos lo mínimo que se esperaría de ver ahora en el curso. Lo que voy a mencionar ahora rápidamente, cómo se utilizan las cosas que acabamos de ver más o menos a nivel práctico, pero bien general, o sea, es para que se hagan una idea. Ya nosotros estamos viendo cómo las cositas a nivel microscópico y ahora vamos, todos esos conceptos, cómo se aplican a nivel macro. Acuérdense que cuando partimos viéndola, antes de definir el tiempo de setup y hold, en el capítulo que se llamaba timing, le mostraba unas slides de sus compañeros de cursos ya que están graduados, trabajando y todo, pero de qué era lo más importante que habían visto en el curso de posgrado, o los de especialidad o después de su memoria, de toda esta parte del sistema digital, y era casi unánime la parte de timing, que es algo que no se valora mucho, sobre todo cuando están trabajando con LEDs y cositas así que si fallan ni siquiera se dan cuenta. Y efectivamente, el timing analysis es se refiere a la forma sistemática de analizar que todos los componentes de un sistema digital, por muy complejo que sea, cumplan con sus restricciones de tiempo. Ya. Este análisis es el que nos va a permitir asegurar cuál es la frecuencia máxima teórica, bueno, no teórica, sino que práctica. Me refiero a teórica a que no necesariamente los sistemas siempre van a operar a la frecuencia máxima, sino que me dice cuál es la máxima a la que podría operar si es que lo necesito, en forma confiable. Ya. O sea, con forma confiable, que no vayan a haber errores o que vayan a tener una tasa de fallas adecuadas como para la aplicación donde lo voy a usar. Recuerden que los sistemas no son infalibles, por temas de metastabilidad, ese fenómeno probabilístico, eventualmente van a fallar. El tema es cuánto tiempo entre fallas pueden haber, que nuevamente es estadístico. Y no quiere decir que un sistema va a funcionar para siempre. ¿En qué consiste el timing analysis? Ya, hay dos formas, a grandes rasgos. Está el dinámico y está el estático. Aquí tiene una frase de lecturas invitadas, de clase invitada, porque el año pasado hubo un profesor de la Politécnica de Cataluña, en Barcelona, que era especialista en verificación. Yo no soy especialista en verificación, ese es otro mundo totalmente separado. Ahora los de verificación tampoco cachan mucho de diseño. Entonces ahí empezamos a ver las subáreas de especialidad que son complementarias, pero hay gente que de hecho trabaja en el sistema, análisis de estos sistemas a nivel teórico y nunca mete las manos, o sea, son diferentes y complementarias. No es que una sea mejor que otra o más entretenida que otra. ¿Ya? Pero verificación necesita un montón de matemáticas y un montón de cosas ahí que es bien complejo. Y el tema es que hay dos formas. Una vez que yo tengo un sistema diseñado y tengo definido cuáles son las componentes que voy a tener y cómo están ubicadas, puedo fabricar el sistema y hacer un análisis dinámico que consiste literalmente en pescar el sistema físico o un chip, digamos, y le meto un vector de prueba, ya donde yo tengo un archivo que me dice input y output. Para tal entrada yo espero tal salida, para tal entrada espero tal salida, para tal entrada espero tal salida. Y tengo, idealmente, que no siempre es posible, tener todas las combinaciones posibles de entrada y la salida que yo esperaría para esa entrada. Eso sería un test exhaustivo que pruebo absolutamente todas las combinaciones que pueden pasar. No siempre es posible,
Ya, porque si tenemos sistemas que tienen 64 bits de entrada, podríamos estar años probando un solo chip. Entonces hay métodos en que se pueden hacer evaluaciones semi-exhaustivas, pero que sean suficientemente representativas. Entonces, el análisis dinámico, efectivamente yo le pongo un vector de pruebas y observo la salida, comparo si coincide con lo que esperaba, ¿ya? Y si pasan todas, digo ya, ok, el chip está bien. ¿Cuál es la ventaja? Es que me permite determinar tanto los comportamientos funcionales como de timing, ya porque estoy viendo los valores de entrada y los valores de salida. Entonces tengo que verificar si dio el resultado correcto y si lo dio en el tiempo correcto. Y como lo estoy midiendo, así observando directamente, entonces se cumple, o sea, teóricamente es fácil revisar eso. En la práctica no es tan viable, justamente por lo que les decía recién. Si estamos, saquen la cuenta, si tengo, no sé, un sistema de 64 o 128 bits, saquen las posibles combinaciones de entrada, piensen que pueden hacer 100 millones de combinaciones por segundo y van a ver que para probar uno exhaustivo van a estar un par de años ahí metiéndole vectores de prueba. ¿Ya? Entonces esto de acá, lo que se llama el coverage. En la práctica no es viable hacer todas las combinaciones posibles, entonces tengo que seleccionar inteligentemente un par de vectores que sean representativos, pero como sea, siempre voy a tener flancos que no voy a haber probado, entonces no me garantiza que el sistema va a funcionar en todos los casos. Ya, eso también hay que probarlo con distintas temperaturas, distintas condiciones de operación. Ese es el análisis dinámico. En análisis estático es uno que no necesito vectores de prueba ni tampoco necesito el sistema fabricado, y es lo que hemos estado haciendo ahora. O sea, todo lo que estudiamos nosotros está orientado a análisis estático. ¿Por qué se llama estático? Porque yo no necesito vectores de prueba. Lo que tengo que buscar es si las componentes cumplen las restricciones de timing o no. La gracia es que es una metodología formal que entrega un análisis de peor caso, infinitamente más rápido que un análisis dinámico. El problema es que no chequea solamente por timing, pero no la funcionalidad. Cuando hago un análisis estático, como no tengo vectores de prueba, el resultado me dice, mira, tu sistema probablemente no va a entrar en estado metastable, pero no me dice si está haciendo lo que iba a hacer. Si tengo un par de sumadores, no me dice si los sumadores están bien hechos, pero sí me dice que no van a entrar en metastable. ¿Ya? Y la otra limitante es que solamente para sistemas sincrónicos, pero en realidad aquí estamos subiendo que gran parte de los sistemas sincrónicos, que son los que nos interesan. ¿Ya? ¿En qué consiste el análisis estático? Es un análisis comprehensive que incluye todos los aspectos de todos los timing paths del sistema. ¿Qué es lo que hace ese análisis? Pesca todos los timing paths, que son todas las cositas que hayan entre dos flip-flops. Si tengo 100 millones de esos, analiza los 100 millones uno por uno y me dice, sí, estás cumpliendo con los tiempos de setup y hold en todos los paths. Si hay uno que no cumple, soné, no pasó timing, va a tener que corregirlo. Entonces esta configuración de acá, fíjense que aquí tenemos un pin de entrada y un pin de salida. Y todo sistema secuencial va a tener esa configuración. Va a entrar una señal de afuera, va a pasar por lógica combinacional, va a entrar un flip-flop. Después de ese flip-flop va a haber lógica combinacional, va a entrar otro flip-flop y aquí puedo tener cientos de millones de estas configuraciones de acá. ¿Qué es lo que hace el análisis estático? Identifica todos los flip-flops, los separa, analiza cada uno de estos por separado y me dice si todos pasaron los requerimientos de tiempo o no. Si pasó, entonces estamos bien en timing, puedo usar el sistema. Pero es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo ahora, solamente que lo tienen que hacer 100 millones de veces. ¿Ya? Entonces la pregunta que responde el static analysis es justamente esto de acá. Si me asegura que el dato va a estar presente en el puerto de entrada de cada flip-flop en el sistema,
dentro de las restricciones de tiempo. O sea, va a estar quieto antes de que llegue el tiempo de setup y se va a mantener quieto después del tiempo de hold. Si eso se cumple para todos y cada uno de los flip-flops, entonces pasó el análisis estático. Y eso les dice que pueden usar el sistema. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? En realidad no lo hacen ustedes mucho, si lo hace la herramienta. Pesca todos los sistemas, identifica todos los flip-flops, los separa, cada uno de esos lo analiza por separado y les da un reporte de cuántos fallaron, cuál falló y por qué falló. Y si les dice eso, bueno, van a tener que corregirlo. ¿Ya? Y aquí es donde ya entran las partes avanzadas donde se empiezan a aplicar esos conceptos. En la otra clase vamos a ver un ejemplito con un diseño más o menos complejo, simplemente como para ilustrar cómo se usa esta cosa. Justamente con las mismas herramientas que usan en el laboratorio. ¿Ya? Pero técnicamente aquí estaríamos terminando los contenidos mínimos. Voy a ver cómo ver el resto de las clases. Pero la próxima vamos a ver un ejemplo más práctico, como un enfoque más de alto nivel, digamos, y traigan todas las dudas que tengan sobre todo sobre esta parte. Ya tienen las herramientas suficientes como para considerar que algo aprendieron de sistemas digitales. Bien. Acabo de ver una pregunta del chat, ¿qué es lo que queda ver por la materia? Como les dije, aquí como que termina lo mínimo, vamos a aprovechar una o dos clases más nomás de hacer una discusión más general como de más alto nivel y tratar de ver circuitos aritméticos, al menos mencionarlos y que entiendan de qué se trata. ¿Algo que comentar? ¿Consulta?